Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 a las entrevistas. Los acompañan Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. Y obviamente hoy el tema que vamos a abordar en las dos entrevistas va a ser el paquetazo tributario. Primero vamos a conversar con el diputado Luis Pedro Álvarez para que nos cuente qué fue lo que pasó en el Congreso de la República a raíz de que se declaró sesión permanente con un solo objetivo: pasar la llamada actualización tributaria, que, como ustedes saben, amigos, pues nos receta, sobre todo a la mayoría que ya pagamos impuestos, un nuevo aumento. Hasta este momento es poco lo que se sabe de al final qué fue lo que se aprobó y sobre todo cómo se llevó a cabo el proceso. Así que de eso vamos a estar conversando con Luis Pedro, a quien le damos la bienvenida a las 8:45. De nuevo, un gran gusto, Luis Pedro, y pues bueno, contanos ¿qué pasó entre tanto griterío y tanta discusión? ¿Qué pasó en el Congreso con hechos y qué pasó aprobado? Si es que acaso tenés alguna idea. No, todavía no ha finalizado el proceso de la aprobación de las enmiendas de la iniciativa de ley del 44-47 que establece la ley de actualización tributaria. ¿Estas son por sustitución en este momento? Hay por sustitución parcial, hay por supresión, hay por adición. Ahí pueden meter cualquier cantidad de goles también en este momento. Para contarle un poquito a la población que nos escucha, y es una pregunta que me están haciendo por las redes sociales. En primer lugar, la bancada de Encuentro por Guatemala hoy tomó la decisión de votar de forma negativa o en contra de dos decisiones. Una, la moción privilegiada de alterar el orden del día para que se conociera inmediatamente la discusión el dictamen de la Comisión de Finanzas de la Ley de Actualización Tributaria. Esa fue la primera oposición o el primer voto en contra que nosotros emitimos, porque considerábamos que se tenía que respetar el orden del día que ya había sido aprobado el día de ayer, en el cual ya se incluía precisamente como el punto número 4 la discusión de esta ley, de este dictamen y de esta ley. Este orden del día se alteró, Luis Pedro. Se alteró. ¿Y cómo se alteró? Se alteró por la moción privilegiada tiene que someterse a discusión dentro del Congreso de la República. Fue uno de los temas que empezó a causar disenso, discordia y a romper con la armonía, porque el presidente del Congreso solicitó que se limitara el tiempo en las participaciones de los representantes, limitándolo a 1 minuto por participante, y ahí se volvió una gran discusión, terminando de una forma bastante, te diría yo, abusiva, con no concederle la palabra inclusive a algunas personas que se quedaron con la mano levantada. ¿Y puede hacer eso el presidente del Congreso? Definitivamente no. Eso o sea, él estaba violentando la ley. La ley orgánica del organismo legislativo. Ahí empezó el problema. Entonces, bueno, tal vez vamos a poner un poquito las cosas en contexto. El día de ayer, pues ya estaba agendado conocer este dictamen y este paquete fiscal. Estuvimos trabajando en la tarde arduamente con el ministro de Finanzas en una mesa técnica, en los cuales, en el caso de la bancada de Encuentro por Guatemala, pues participamos los 3 diputados, con el ánimo realmente, porque como bancada lo hemos dicho abiertamente y públicamente, queríamos aportar y queríamos realmente darle prioridad a la ley de actualización tributaria, porque creíamos que era necesaria la reforma. Inclusive lo dijimos también de que aplaudíamos y veíamos con buenos ojos temas como la simplificación de tratar de unificar tasas y evitar tablas graduales, etcétera, en el caso específico del 25% del impuesto sobre la renta. Y buscábamos que eso pues se pudiera dar en todos los diferentes rubros que se analizan en el impuesto, que posteriormente pues no se logró. Entonces, trabajamos ayer por la tarde, se trabajó hasta altas horas de la noche con el ministro, viceministro, equipos técnicos, etcétera. Se trabajó hoy en la mañana, estaba agendada la plenaria, como esta es la sesión permanente. Sesión permanente lo que significa es que no puede terminarse la sesión hasta que no se terminan los puntos agendados. Trabajamos hoy por la mañana precisamente para lograr consensos en las enmiendas y en los acuerdos que habíamos llegado ayer, con la sorpresa que el ministro de Finanzas el día de hoy, una forma te diría bastante pretenciosa o arrogante, pues habían cambiado algunos de los acuerdos que habíamos llegado ayer, y trabajamos en este paquete de enmiendas. Y estuvimos trabajando toda la mañana, hasta después del mediodía. Posteriormente, pues entonces teníamos lo acordado había sido regresar al Pleno y buscar
que se siguiera con el orden del día. Hubo una moción privilegiada de parte del partido oficial para que se conociera inmediatamente este tema. Nosotros nos opusimos a esa moción privilegiada. Como te digo, se dieron estas irregularidades en la discusión del tema y en la votación. Posteriormente vuelven a ellos a solicitar que se pase, porque el proceso normal es que las iniciativas de ley se discutan en 3 debates y posteriormente en aprobación por artículo. Pero la ley contempla, la ley orgánica del organismo legislativo contempla una que por urgencia nacional, con el voto favorable de 2/3 partes del Congreso de la República, que son 105 votos, pues se pueden evitar estos pasos de aprobarlo en 3 debates que tienen que ser en sesiones diferentes, y se puede aprobar una iniciativa de ley que ya tenga el dictamen favorable de una comisión en una única sesión. Ese fue el camino que siguieron al final. Así es. En ese tema nosotros, después de que ya nos habíamos opuesto a que se alterara el orden del día, pero perdimos en la votación y denunciando todas estas irregularidades en el proceso, también nos opusimos a que se aprobara por urgencia nacional. En ese sentido tengo que yo aclarar y dejar muy sentado que en el tablero electrónico, en esta segunda votación, yo aparezco como ausente en el sistema. No sé por qué, porque realmente y tiene deficiencias grandes el sistema. Nos ha dado problemas con el recuento de los diputados presentes, nos da problemas con el recuento de las votaciones, que es un tema que hago un paréntesis, pero que es importante realmente de poderlo corregir, porque puede realmente tener repercusiones sumamente graves. Pero bueno, dicho eso, nosotros también nos opusimos a que se aprobara de esa forma el paquete fiscal por razones técnicas, por razones legales y por razones políticas. Las razones técnicas, que yo creo que son las que mandan, son razones de fondo. Nosotros consideramos la iniciativa de ley trae más de 181 artículos y no exagero cuando digo que muchas veces una coma en una posición equivocada puede cambiar completamente el sentido de una norma. ¿Se imaginan ustedes analizar más de 180 artículos, una sustitución de un código tributario de forma completa, realmente el nivel de complejidad y las repercusiones que tiene una reforma de esta naturaleza? Aquí la pregunta es, la presuposición es que quienes aprobaron, los 105 diputados que aprobaron todo eso, que ahorita está en el campo ya de la redacción final, comprendieron, entendieron, leyeron, analizaron y llegaron a la conclusión que el voto de ellas y ellos es debidamente informado. Pero presuponemos todos los ciudadanos que ellos son magníficos y brillantes y aprobaron eso con conocimiento de causa. Esa es una presunción que tú haces, Estuardo, pero al final del día ellos con ese voto lo que están diciendo es que están a favor de todo lo que está escrito en esta propuesta. Nosotros como bancada hicimos la proposición de que tuviéramos un mes desde el momento en que recibimos esta propuesta, que fue hace prácticamente 6 días hábiles, que ya es un tiempo realmente limitado, pero que tuviéramos un mes, no con el ánimo de diferir esto y que nunca se aprobara, no, pero realmente poder hacer las convocatorias públicas para poder recibir a cualquier sector que nos falta 2 minutos para terminar, y yo quisiera saber, no sé si Estuardo y ustedes oyentes, ¿qué aprobaron? No se sabe, yo ahorita acabo de hacer una llamada al Pleno del Congreso posteriormente a que se aprobó, posteriormente a que se aprobó por urgencia nacional, que se aprobara la ley, viene el procedimiento de que se aprueben por artículos. Y entonces parece, hasta donde me informaron, pues algunos colegas diputados que están dentro del Pleno del Congreso, es que se había estancado el desarrollo de la sesión plenaria. Me imagino yo que todavía tratando algunos temas de algunas enmiendas y negociaciones de orden político que obviamente nosotros desconocemos. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, ¿qué se aprobó? Por lo menos hasta donde yo me quedé, porque fue lo que se acordó en las enmiendas. Como te digo, no te puedo asegurar que eso sea aprobado porque todavía puede cambiar totalmente en las enmiendas, pero hay 3 regímenes. Está el régimen, digamos, general, que se buscó unificar en una tasa del 25% del impuesto sobre la renta y un 5% adicional sobre el producto, en el caso de entidades jurídicas, sobre el producto de utilidades, un 5% gravarlo también. Con esto, los trabajadores en relación de dependencia, se estableció que hubo una reducción también en la tasa que nosotros bienvenimos del impuesto, se quedó en una margen del 5%,
hasta 300,000 quetzales de ingresos al año, y pasado esos 300,000 quetzales, la diferencia pagaría una tasa del 7%. Nosotros nos opusimos y buscábamos que realmente no hubiera una diferenciación, pero no lo logramos. Y en el régimen optativo, del que muchos profesionales liberales, por ejemplo, utilizamos, no solo hay profesionales liberales, hay personas en lo individual y hay empresas que también han optado por este régimen que había funcionado muy bien. Antes era el 4%, luego se subió al 5% en otro gobierno, y ahora como quedó es que se va a pasar a una tasa de un 7%. O sea, sí se va a dar el incremento del 40%. Que era parte de lo que nosotros como bancada cuestionábamos al ministro de Finanzas en la mañana, decir cuál era la lógica de disminuir las tasas, por ejemplo, en régimen general, que principalmente son para empresas las que toman este régimen, cuál era la lógica de bajarlo también para los empleados en relación de dependencia, que nos parecía bien también, y por qué subirlo al régimen, el régimen optativo. No, que todos los colegios profesionales se opusieron precisamente a esa. No nos hacía realmente lógica. Pregunta, ¿es esto que ustedes discutieron lo mismo que el presidente había presentado ante todos los diputados? Mira, las sustituciones, la iniciativa original que presentó el presidente fue modificada sustancialmente, porque, por ejemplo, a raíz de la discusión que hubo con la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, que antes en la propuesta original se establecía que se establecía la prohibición de importar vehículos de más de 7 años de antigüedad, se subió a 10 años de antigüedad. Nosotros buscábamos eliminar esa prohibición, hacíamos el argumento que el promedio de antigüedad de los vehículos en los Estados Unidos está cerca de 9 años. Entonces, lo que realmente no nos hacía sentido, si creemos que viola algunas cuestiones ahí de libertades, y sobre todo con una población sumamente pobre como la es la de Guatemala, y que no somos un país altamente contaminante en otra línea. Pero bueno, en el tema entonces del impuesto sobre la renta, que le habían apuntado precisamente a ese incremento del 40%, el que hasta ahora había sido el régimen general, porque ahora cambiaron. El que antes era del 31 se va a convertir en el general, y el que era del 5% se convierte en el optativo. Correcto, que pero eso hay que aclararlo para que no haya confusión. Y dentro de una de las enmiendas está porque se había establecido en la iniciativa original que todo el mundo iba a empezar con el régimen general el 1 de enero del próximo año. Ahora no, ahora por lo menos hasta donde se logró consensuar por la mañana, y ojalá se respete, lógicamente, era que cada quien mantenga el régimen que hoy por hoy tiene, y que después pues haga los cambios correspondientes de conformidad con su voluntad. Bueno, nos quedan 30 segundos para terminar, Luis Pedro. Bueno, yo solo mucha preocupación en cuanto a que no se están respetando realmente las normas dentro del organismo legislativo, que es lo que en realidad está creando ingobernabilidad, anarquía, te diría yo disgusto, está rompiendo con la armonía dentro del Pleno, y nuevamente manifestar que la bancada de Encuentro por Guatemala, pese a que hoy votamos en contra de la moción privilegiada y del paquete fiscal, lo hicimos por razones técnicas y legales que ya algo apunté el día de hoy, pero que en principio nosotros sí apoyábamos la actualización tributaria, pero una forma de vida. Bueno, lástima que no tenemos suficiente tiempo, porque tú mismo estuviste distribuyendo ayer un informe del Banco Mundial donde queda claro que los países donde hay progreso, la gente mejora su calidad de vida, es aquellos donde la reforma tributaria va enfocada a eliminar impuestos y a bajar tasas, sobre todo los directos. Y se lo enseñé al ministro. Y la actualización tributaria tenía todo lo contrario. Y no solo está el informe del Banco Mundial, porque como tal vez a uno no le creen, ¿verdad? Porque ahí sí que ni modo, tal vez dirán que uno es muy bruto, no sé. Pero ahí está el informe del Banco Mundial, y también estudios de Harvard. Les presenté el día de hoy, donde claramente se establece la incidencia negativa en la inversión, o es decir, la reducción en la inversión extranjera en un país cuando se aumentan tasas impositivas. Tengo una última pregunta, y sé que vamos sobre el tiempo, pero nos la han enviado por correo, por Twitter y por Facebook varios. Esto, si era un tema importante, ¿por qué aprobarlo de urgencia sin análisis? Sí, precisamente esa es la razón por la cual la bancada de Encuentro por Guatemala consideraba que se debería seguir el procedimiento normal de discusión en los 3 debates, y que nos permitiera realmente el tiempo necesario para escuchar a todos los sectores interesados. Y ¿saben qué es lo que nos preocupa también? Que es de interés del gobierno, que en temas puramente técnicos de implementación van a haber problemas graves,
de mala redacción, de mala integración con la demás normativa tributaria que van a causar serios problemas y que eso va en detrimento del mismo gobierno. Luis Pedro, muchísimas gracias. Espero que próximamente tengamos tiempo de entrar a conocer qué fue lo que se aprobó. Pues como ya se habrán dado ustedes cuenta, pues ni siquiera Luis Pedro, que estuvo presente, sabe a ciencia cierta qué fue lo que se aprobó. Ni siquiera se ha terminado. Vamos a la pausa y regresamos en unos